Hola, el día de hoy vamos a hacer un video práctico acerca de la fisioterapia deportiva. Exactamente vamos a ver las estructuras de codo, antebrazo y muñeca. Vamos a ver un poco de su anatomía, algunas lesiones que se pueden llegar a dar y su mecanismo de acción, para ver también cómo es que se dañan al hacer el ejercicio o el deporte que se practica. Bueno, lo primero es empezar con codo. El codo es una articulación que está compuesta por 3 huesos, que es el húmero, el cúbito y el radio. ¿Okay? Del húmero vamos a tener la parte distal y del radio y el cúbito vamos a tener la parte proximal. De estas estructuras vamos a tener 3 articulaciones: la humerocubital, la humeroradial y la radiocubital. ¿Sí? La humerocubital va a ser la función de permitir doblar y extender el codo. ¿Sí? La articulación humeroradial va a distribuir las fuerzas de carga que soporta el codo para el momento de realizar, por ejemplo, cuando avientan una pelota de béisbol, etc. Y mantiene sobre todo el equilibrio y el soporte en esa estructura, y la radiocubital, que permite hacer la pronación y la supinación, y también permite llevar la palma de la mano hacia arriba o hacia abajo. También vamos a hablar de una parte importante, que es la articulación troclear olecraniana, porque algunas patologías del codo es cuando se inflama las bursas que están ahí, las almohadillas, que ayudan a que no haya un impacto sobre la articulación, sino sobre estas, ¿no? Entonces va a haber que sobre la fosa olecraniana haya un sobremovimiento, o que haya un sobreesfuerzo de la articulación. Entonces se va a inflamar y va a provocar bursitis, ¿sí? También vamos a hablar un poco de los ligamentos y los tendones. En el complejo lateral vamos a tener el complejo ligamentario lateral, que es el ligamento colateral lateral, el ligamento colateral lateral, un NAR, el ligamento anular, el ligamento colateral accesorio. Y del complejo medial vamos a tener el ligamento colateral medial, el anterior, el medio y el posterior. O el medial, que también le podemos decir transverso. ¿Sí? De los tendones musculares vamos a tener el tríceps, que está insertado en el olecranon y permite la extensión del codo. Vamos a tener el tendón del músculo del bíceps, que se va a insertar en la tuberosidad bicipital del radio, y este permite la supinación del codo. Vamos a tener, por último, de mucha más importancia, el tendón del músculo braquial anterior. Este se inserta en el cúbito y permite la flexión del codo, ¿sí? En arterias vamos a tener la arteria braquial, que es muy importante y que irriga los pliegues del codo, aun cuando está flexionado, y que también irriga parte del plexo braquial y los músculos. En nervios vamos a tener 3 importantes: el radial, el cubital y el medial, ¿sí? Del radial, pues va a estar en la parte lateral del codo, de la parte del pulgar, y está encargado de inervar los músculos que extienden la muñeca, ¿sí? Y del nervio medial vamos a tener, pasa por delante del codo, ¿sí? Y se encarga de la movilidad de la mano y la flexión de la muñeca igualmente, ¿no? Y por último va a ser el nervio cubital, que va a ser por este lado y pasa por dentro del codo
y está encargado de la movilidad de la mano y la flexión de la muñeca. También hay ciertas patologías del codo que están asociadas principalmente a estas estructuras anatómicas. Ok, la primera patología que vamos a ver es la del codo de tenista, que también le llaman epicondilitis lateral, ¿sí? Y afecta a esta zona que ya habíamos dicho antes anatómicamente, que es del complejo lateral ligamentoso. Entonces todos los procesos inflamatorios se van a desencadenar en este conjunto de estructuras del codo, y la causa principalmente es porque es por un deporte de raqueta, en el uso de raqueta, por eso se le dicen también codo de tenista, por el movimiento que hacen al momento de responder los tenistas con la raqueta al momento de pegarle la pelota, ¿no? Y pues es porque hay una hiperextensión de la muñeca al rotar el brazo. Ese es un mecanismo de lesión, ¿sí? Y hay algunas veces en las que se puede llegar a presentar en niños o en ancianos, pero es por otros mecanismos de lesión totalmente diferentes. Sobre todo en el adulto mayor es por la repetición excesiva de los movimientos o que ha sido forzada la articulación, y que por ser personas grandes tienen mayor incidencia de presentar la epicondilitis lateral. La segunda patología que vamos a ver del codo va a ser la epicondilitis medial o el codo de golfista. Bueno, como su mismo nombre lo dice, hablando en deportes, sobre todo quienes lo van a presentar van a ser las personas que realizan el deporte de golf. Bueno, aquí, a diferencia de la epicondilitis lateral, en esta epicondilitis vamos a tener afectados el complejo medial, ¿sí? Y esto va a comprender de ciertos músculos que se originan en la parte media del codo, que comúnmente son los pronadores y los supinadores, y los flexores. Todos estos están orientados de radial a ulnar, se organizan así. Okay. Además de la resonancia magnética, entre otros factores clínicos, nosotros como fisioterapeutas podemos evaluar esta patología tocando los conjuntos anatómicos mediales, ¿sí? Principalmente el dolor en la palpación del epicóndilo medial y en el origen del tendón flexor pronador aproximadamente 1 centímetro distal y anterior al epicóndilo medial. Así es como podemos palpar, y si hay dolor en la palpación, entonces es positivo, ¿sí? En su tratamiento recomiendan opiáceos, pero si hablando fisioterapéuticamente se pueden poner que es bastante bueno, o que dijeron que tenía mejor incidencia de recuperación, era la aplicación de la electroterapia, la aplicación de vendaje neuromuscular, por la afectación que también vamos a tener si se deja mucho tiempo en el nervio medial, y también la aplicación de infrarrojo y la aplicación de compresa húmedo caliente o de agentes físicos de calor cuando ya tiene mucho tiempo la persona con el dolor, sobre todo cuando ya es alguien grande. Cuando dice que cuando ha sido por un traumatismo o por una lesión deportiva, que rápidamente puede ser tratado con otro tipo de agentes físicos, por ejemplo como el frío, ¿no? Que no se ponen en una etapa aguda, que no se ponen en una etapa crónica, sino en una etapa aguda. Ok, en lesiones de antebrazo no son muy comunes, pero sobre todo las principales son las fracturas. En algunos deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, los de fútbol americano, que siempre tienen contacto con otros jugadores en el momento de que chocan entre sí y a veces meten el antebrazo, puede ser que se fracturen el codo o que se fracturen el cúbito y el radio, pero de forma transversal y por un impacto en el medio del antebrazo. Entonces vamos a tener fracturas del cóndilo externo,
¿sí? Vamos a tener fracturas de la epitróclea, fracturas del cuello del radio de la epitróclea y fracturas supraintercondilias. Vamos a también tener fracturas del cóndilo humeral y por último vamos a tener las fracturas de la extremidad proximal del radio. Estas son las más frecuentes en personas grandes porque hay otra que se llama MIP y esa es para niños, pero si fuera por lesiones deportivas sería una de esas. También cuando los deportistas caen de codo puede ser que tengan también fractura, sí, que puede ser una de las lesiones. También por impacto, sobre todo cuando el impacto sube hacia el codo, puede haber una fractura de la apófisis coronoides, ¿sí? Que puede también existir una luxación del codo. Vamos a tener una luxación simple o una luxación compleja. La luxación simple es la más frecuente y es posterolateral, no está con fracturas asociadas. Y la dirección que le va a dar el traumatólogo va a ser según haya sido con el mecanismo de acción como se haya luxado el codo, ¿no? Y por último es la luxación compleja, que es la fractura con la luxación, que la luxación va a estar asociada a la fractura que se realizó el deportista, según haya sido la zona en la que se haya fracturado, va a ser la articulación que se haya luxado o hacia qué lado se haya luxado, porque puede ser que sea posterolateral, postero o anterolateral, y esta no se puede regresar a su posición original hasta después de una cirugía. Y la diferencia de la luxación simple es que el traumatólogo en ese momento en el que el deportista se lesionó, inmediatamente va a regresar a la posición inicial del hueso hacia la dirección donde se haya luxado. Ok, ahora sí vamos a ir con lesiones de muñeca y lesiones de mano. Ok, las lesiones principales de estas estructuras van a ser las tendinitis, tendinosis y las luxaciones del extensor carpi ulnaris. Estas usualmente van a ocasionarse por deportes, casi la mayoría de veces por deportes que emplean raqueta, bates, palos como los de tenis, béisbol o de golf. Si llegaste hasta aquí con la cara que tuve en los videos anteriores, déjame decirte que gracias. Bueno, vamos a continuar con las patologías de muñeca y de mano. Ok, de las patologías principalmente que vamos a tener de mano y de muñeca va a ser la fractura del hueso ganchoso, que es muy probable que se fracture en deportes como el baloncesto, donde está implicada en los movimientos de la mano principalmente, la tendocinovitis de Kervain, las lesiones nerviosas como las neuropatías del nervio cubital y mediano, las insecciones y las lesiones vasculares. Ok, aparte de esto, pues vamos a tener que la tendinitis va a ser la primera secuela del estrés o de los movimientos insistentes o los movimientos repetitivos que nos van a causar un estrés crónico que va a desencadenar el proceso inflamatorio de la tenosinovitis, que luego esto va a desencadenar el proceso degeneratorio de la tendinosis y finalmente vamos a tener una ruptura de la polea de la luxación de ECU o del carpi ulnaris. Y todas esas lesiones también pueden llevar a desarrollar otras como el síndrome de Kervain o la tendinitis de Kervain, que también es bastante común y también se ve en personas que hacen golf. Bueno, de la primera patología que vamos a hablar son del síndrome de inserción. Se escucha en la palma de la mano o en el dorso de la mano un crujir, ¿sí? Como si fuera nieve escarchada que la pisas con los zapatos y se escucha como el cruj, así. Esto es debido a que hay una crepitación entre los huesos de la mano y a su vez hacen una tendinitis
del primer tendón del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Y el segundo compartimiento dorsal, solamente se puede corregir a través de una liberación quirúrgica y pues se utilizan como tratamiento para preoperatorio, poner inmovilizadores o férulas y inyecciones con corticoides para disminuir el dolor. ¿Sí? Fisioterapéuticamente no tiene un tratamiento específico, ya que no se ha visto mejoría con un tratamiento convencional, sino con un tratamiento invasivo. Okay. Luego vamos a ir con tendinitis de Kervine, que pues esta es una tendinitis del primer compartimento dorsal de la muñeca, por el cual discurren el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Por principal se ve en pacientes golfistas o deportistas que usan raqueta cuando hacen el movimiento de muñeca forzado cuando realizan un swing, y este forzamiento que hacen constante para poderlo lograr es el que genera ese estrés crónico y en los tendones y se forma la tendinitis. Bueno, para poderlo diagnosticar se utiliza la famosa maniobra de Frankenstein, que de hecho también Finkelstein en 1930 describió el fenómeno de tendinopatía de Kervine y pues también propuso una maniobra para poderla detectar, ¿no? Que cómo se hace es que pone el paciente el pulgar en abducción y luego se le pide que cierre el puño y luego que haga lateralización cubital. Así. Y si duele excesivamente es positivo. Obviamente que cuando lo hacemos nosotros normalmente sentimos la tensión, pero la tensión no produce dolor, ¿sí? Así que es diferente entre el dolor prolongado y la tensión. Luego vamos a ver también las lesiones del complejo fibrocartilaginoso triangular. Este es el principal estabilizador de la articulación radiocubital distal y sus lesiones son la causa más común de dolor en la vertiente cubital de la muñeca. Su ruptura plantea el diagnóstico diferencial de la tendinitis y su luxación del EQ con el IMPECT o el síndrome de hipermentación cubital el síndrome de impactación cúbito-carpiano. Va a tener su correlación con eso, va a ser subsecuente a, y vamos a tener una inflamación del complejo fibrocartilaginoso triangular a causa de el impacto de la disociación cubital en pacientes que hagan deportes de alto rendimiento y que tengan un estrés constante. Esto solo se corrige con cirugía. Que vamos a ver van a ser las lesiones nerviosas. Vamos a tener la cubital y la medial. La cubital va a ser en síndrome del canal de Guyton y la medial va a ser síndrome del túnel del carpo. Y pues la del nervio medial es la menos frecuente y la más frecuente es la cubital, ¿sí? Las causas de la neuropatía es la mala colocación de la mano, cuando está mantenida durante mucho tiempo sobre una mala posición. Va a ser común en los deportistas de alto rendimiento que hacen ciclismo y duran muchas horas, por ejemplo los de ruta, con la mano en una sola posición, ¿sí? Que agarran la manecilla y que hacen mucho esto, ¿sí? Para poderla tener agarrada, o que hacen mucha abducción, ¿sí? De el cúbito, ¿sí? Entonces,
También se puede haber otros factores asociados como los golpes continuos, los terrenos irregulares que van perjudicando que va perjudicando la articulación cuando vienen en una bicicleta, obviamente, y pues se van a sentir parestesias, dolor o inestabilidad en la zona del nervio cubital, o va a haber inestabilidad en la zona medial de la articulación. Van a haber una pérdida de fuerza en los interóseos, dificultad para aproximar o separar los dedos. En algunas ocasiones se ve el fenómeno de right now y pues se puede hacer el diagnóstico por medio de una electromiografía, porque va a haber afectación de los músculos que son inervados por estos nervios. La forma fácil de saberlo va a ser por medio de dermatomas, ¿sí? La sensibilidad en la irradiación de cada nervio. Le pedimos al paciente que ponga la mano en un OK, ¿sí? Y van a haber 3 puntos para identificar cada dermatoma de los nervios principales que inervan la mano. Vamos a tener aquí, en este pulpejo, al radial, ¿sí? En este vamos a tener, en esta parte de aquí, vamos a tener al medial, al nervio medial, y en la punta del meñique o en la planta digital del meñique vamos a tener al cubital. Entonces, en esta posición, si el paciente tiene toda la sensibilidad, es negativo. Si tiene poca sensibilidad en el meñique, es positivo para síndrome de Guyton. En el índice, para síndrome del túnel carpiano, y para el pulpejo que está cerca del pulgar va a ser positivo para la inervación radial o para la inflamación del nervio radial, que puede llegar a estar involucrada con otros síndromes. En patología vamos a tener las lesiones vasculares, que las vamos a dividir en arteriopatías digitales de la mano, porque los deportistas de alto rendimiento, como los beisbolistas, agarran o sostienen las pelotas o las detienen con el impacto en la mano desnuda. También pueden ser los tenistas, que agarran las pelotas descubiertos sin guantes, o otras como el fútbol americano, que tengan contacto directo con la pelota, pero sobre todo van a ser las que detengan los impactos de la pelota viniendo hacia ellos, ¿sí? También puede ser el beisbolista. Y pues se ve que en los pacientes de alto rendimiento, teniendo su ejercicio por más de 5 años o su entrenamiento de alto rendimiento por más de 5 años, pues siempre van a tener una deficiencia vascular por tener la mano descubierta y por los constantes y repetitivos microtraumatismos. Otra derivación de los microtraumatismos por repetición nos pueden dar síndromes como el síndrome de impactación cúbito-carpiana o impactment. El impactment va a tener un dolor vertiente del cubital de la muñeca. Es poco frecuente, sin embargo, sí se puede llegar a ver y está relacionado con el índice radio ulnar. Y pues todos los responsables van a ser los huesos de la hilera proximal del carpo en el complejo fibrocartilaginoso, y se va también a desarrollar por los tenistas, sobre todo con deportes específicos donde emplean raquetas. En general, no nada más el tenista, sino cualquiera que tenga la mano descubierta agarrando el mango y recibiendo el impacto. Y pues esta también se puede tratar con tratamiento convencional, pero si el paciente sigue renuente a no dejar su actividad física, seguramente
va a tener otro tipo de lesiones que van a afectar toda la estructura anatómica de la muñeca y la mano en conjunto. La quinta que vamos a tener van a ser fracturas del escafoides. La quinta lesión por impactos de atletas de alto rendimiento. Se concentra la fractura del escafoides del 75 al 80% y corresponde a todos los jóvenes de 15 años a 30 años de edad. Y es casi siempre por el impacto de una superficie irregular. También las fracturas comunes van a ser las fracturas del hueso ganchoso, que ya lo habíamos visto antes, y estas representan del 2 al 4% de las fracturas del carpo en deportistas de alto rendimiento. Sobre todo va a estar dada por traumatismos directos tras una caída y el apoyo sobre la palma de la mano y la muñeca en extensión. Ese es su mecanismo de lesión, por los golpes repetitivos en eminencia hipotenar y los bateadores diestros. Y vamos a tener también la fractura por estrés, que va a ser cuando una estructura ósea va a estar con muchos golpes repetitivos y que progresivamente va a haber una fractura de las trabéculas en su interior y se acaban por debilitar y hay una fractura en el hueso cortical. Estas son las más frecuentes por estrés y pueden ser más, tienen más incidencia en el miembro inferior, como por ejemplo en futbolistas, pero también cuando utilizan bates, raquetas y palas también pueden desarrollar este tipo de fracturas por estrés. Y ahora vamos a entrar a esguinces e inestabilidades carpianas, que estas pueden venir de las estructuras disociativas o no disociativas. Que las disociativas son aquellas que producen desalineaciones de los huesos dentro de una misma fila, y las no disociativas, que son las que existen, que no existe una disrupción entre los huesos de la misma fila, pero se comportan como una unidad. En la primera fila del carpo presentamos dos patrones de inestabilidad disociativa, que es la inestabilidad escafo-ulnar por rotura del ligamento escafo-lunar y la desviación hacia el dorso del semilunar, la inestabilidad lunotriqueal y la lunopiramidal, o por rotura del ligamento lunopiramidal y desviación hacia la palma del semilunar. Ambas van a representar el dolor en la muñeca y se diagnostican radiográficamente por la apertura de las interlineales escafo-ulnares o lunopiramidales con las radiografías de estrés. También se puede utilizar el test de provocación de Watson. Si hay una disociación escafo-ulnar, presionamos con el pulgar en la tuberosidad del escafoides para impedir su flexión y a la vez inclinamos radialmente la mano, ¿sí?, y provocamos aparte un cierto dolor y una subluxación que se va a sentir digitalmente, entonces se va a hacer positivo. Y acompañado de todo esto también se puede a veces escuchar un chasquido, un cluck. Ahí es cuando sabes que está la inestabilidad y la subluxación a la inestabilidad de este como conjunto disociativo. Luego vamos a ver también las lesiones del complejo fibrocartilaginoso triangular. Este es el principal estabilizador de la articulación radiocubital distal y sus lesiones son la causa más común de dolor en la vertiente cubital de la muñeca. Su ruptura plantea el diagnóstico diferencial de la tendinitis y su luxación del EQ con el IMPECT o el síndrome de hipermentación cubital el síndrome de impactación cúbito-carpiano. Va a tener su correlación con eso, va a ser subsecuente a, y vamos a tener una inflamación del complejo fibrocartilaginoso triangular a causa de el impacto de la disociación cubital en pacientes que hagan deportes de alto rendimiento y que tengan un estrés constante. Esto solo se corrige con cirugía.
En los esguinces vamos a tener 3 tipos de esguinces y para poderlos diagnosticar se va a hacer una radiografía solamente de prueba para saber si tiene la ruptura de los ligamentos más comunes o si no lo tiene, si no lo presenta en los rayos X, va a quedar como esguince según sea el dolor y las características clínicas de primero o de segundo grado. Dependiendo de qué grado sea, se va a remitir a cirugía o a tratamiento convencional. De los múltiples ligamentos que hemos dicho, en las patologías anteriores va a ser cómo se van a ir subdividiendo los tipos de esguince y su severidad y también con qué incidencia pasan, ¿no? Sobre todo cuando son en complejos articulares grandes, por ejemplo como los disociativos y los no disociativos de la primera y segunda fila del carpo, que es más común según el tipo de deporte que realice cada deportista, bueno, cada paciente que tengamos. Las luxaciones más frecuentes van a ser las luxaciones dorsales, van a ser las luxaciones palmares y las luxaciones laterales. Y por último vamos a tener las deformidades en los dedos, que vamos a tener el dedo en martillo, la deformidad de Monier-Boutonniere, que se asocia con frecuencia a deportistas de combate y caracterizadas por la flexión de IFP e hiperextensión de IFD. El origen es la lesión de la bandoleta central o su inserción del dorso de la base de la falange media. También otra de las deformidades que vamos a tener va a ser la del cuello de cisne, caracterizada por su deformidad contraria en espejo, que es la que mencionábamos antes. Los pacientes la tienen con frecuencia cuando tienen artritis reumatoide y su función etiológica principalmente es esa, y es por la biomecánica del aparato extensor y de la musculatura intrínseca flexora y de la hipotonía, o más bien el exceso que van a tener la hipotonía de los flexores. La deformidad pues es el resultado de un desequilibrio entre musculatura intrínseca y extrínseca y entre el aparato extensor y el aparato flexor. Vamos a también tener el dedo de camiseta o el jersey finger, lesión por avulsión del tendón flexor digital profundo en su inserción de la base de la falange distal, más comúnmente en el dedo ulnar, y pues eso nos recuerda principalmente a los pacientes que juegan básquetbol. Usualmente se puede corregir de 6 a 12 semanas, es muy dolorosa y a veces tiene rehabilitación precoz según hayan sido los cuidados que haya tenido el paciente, sobre todo si ya dejó tener un reposo relativo, bueno, del deporte que estaba realizando. Y también puede ser que lo desarrollen, sobre todo si no, como puede ser que que tengan ese proceso crónico si no son tratados quirúrgicamente. Usualmente se recuperan rápido y no hay mayor complicación. Y pues por último vamos a tener la rotura de poleas digitales, que estas van a ser las roturas de las lesiones tendinosas. O sea, estas ya no van a ser inflamaciones del tendón, sino van a ser la pérdida de la continuidad tendinosa, que pues vamos a tener principalmente la ruptura de los tendones flexores y va a quedar en cuerda de arco, va a haber una desviación de los poleas anulares de la falange distal y de la falange proximal y medial del dedo anular. Y esta solamente se corrige por medio de cirugía y el diagnóstico va a ser por medio de una radiografía, una tomografía y por el movimiento disociativo del dedo ulnar al movimiento de hacer flexión y extensión. Y pues bueno, eso sería todo. Es un video bastante largo, hay muchísima información y espero que hayan podido entender un poco. La verdad es que es muchísima información,
y voy a aplicar algunas fotos para que se puedan dar idea más o menos de cómo es. Gracias.